Yo estaba un poco confundido acerca de ese nuevo episodio, ya que los dan por el día, pero me aburrí y decidí que iba a verlo. Pensando, así que podría spoilear a mi hermano. Por así decirlo. El tema de introducción era llamativo y lleno de energía, aunque se era un poco diferente de lo que yo recuerdo. La música era un poco diferente, y el logotipo de la serie no fue animada, sus colores se hicieron más opacos, así. No le hice caso a la calidad, ya que estaba emocionado por este episodio especial. El título del episodio era El Duelo, una especie de título triste, pero no le presté mucha atención. Comenzó con Gumball, de 12 años protagonista de la serie, apareció en un rincón de su salón, con una poca luz iluminándolo. Parecía absolutamente miserable, muy de lejos de su actitud alegre que por lo general tenía. No había nadie más en la habitación, ni siquiera a su mejor amigo y hermano adoptivo Darwin, y las ventanas de la habitación mostraba claramente el cielo de la noche fuera. Yo estaba empezando a confundirme, ¿por qué iba a estar en la escuela por la noche, y por qué estaba él parado en la esquina todo triste y solo? Después de lo que pareció un extenso minuto de Gumball parado sombríamente en la esquina, la escena cambió de repente. Estábamos en la casa de Gumball, una vez más, la escena estaba en silencio y un poco inquietante. Richard, el padre de Gumball, entra en la cocina. Él parecía aún más miserable que Gumball. Richard no estaba usando su atuendo habitual, estaba vestido con un traje negro de lujo, un poco raro de él, ya que normalmente es un vago. Suspira, y se desploma hacia abajo sobre el sofá, y empieza a llorar intensamente, sonando como alguien que acababa de perder algo importante. Yo estaba un poco confundido, ¿dónde estaba la diversión tonto de la historieta, que normalmente tenía ganas de ver a mi hermano menor? Esto era algo completamente diferente. Estaba empezando a pensar que esto podría haber sido algo que los creadores hicieron como un experimento, o una prueba de la animación, aunque, no podría haber sido, aparte del tema de apertura, que todavía era diferente de los espectáculos finales, el episodio había sido mucho más tranquilo de lo que por lo general era, solo los sonidos sutiles, muy poca música y la animación no era nada del otro mundo tampoco. Parecía más un fan-made, los diseños de los personajes eran un poco descuidado y se lanzaron en busca, y los orígenes de la vida real utilizadas para el show parecían diferentes. Como confuso y un tanto asustado como yo, por alguna razón, no dejaba de mirarlo. Richard seguía llorando en el sofá. La puerta principal se abrió de repente, haciéndome saltar un poco al tanto ruido fuerte, entrando la madre de Gumball, Nicole. Al igual que Richard, que no llevaba su atuendo habitual, por alguna razón, ella estaba en un vestido negro, acompañado de un sombrero del mismo color. Nicole se sentó en el sofá para consolar a su marido, aunque ella misma también se sentía muy triste. En este punto el llanto había comenzado de Richard para obtener un sonido más doloroso y miserable, un llanto que no era el normal de una caricatura, este era realista y casi deprimente, casi me sentí como igual de miserable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la triste escena en su casa terminó, y cambió de nuevo a la escuela. No estábamos en el salón de Gumball este momento, estábamos en la oficina del director de Brown. Nicole y Richard estaban allí, en sus ropas habituales, mirando más normal y feliz de lo que había antes, pero todavía un poco preocupados. El director Brown, sin embargo, parecía muy triste. En silencio y con expresión sombría les informó que sus hijos, Anais y Darwin, no estaban presentes después del almuerzo ese mismo día. No habían sido vistos en todo el resto del día. Nicole, furiosa, empezó soltando varios insultos y las llamadas a él que yo no creo que lo habría hecho en un programa más maduro como un show más. Me estaba riendo de esto, porque me resultaba divertido de Nicole, maldecir como un marinero en un dibujo animado con clasificación G, pero mi perspectiva cambió pronto cuando el director de Brown le dijo algo más después de que ella finalmente se calmara. Sus ojos comenzaron a derramar lágrimas al informarles que los habían encontrado, pero no habían sido encontrados con vida. Luego entró en detalle gráfico y casi nauseabundo de cómo se encontraron sus cuerpos, sus padres estaban en un shock total. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, cómo podría una serie tan infantil, alegre y divertida, tomar un giro tan oscuro y retorcido.
Yo estaba considerando en apagar el televisor, pero estaba demasiado asustado quedarme a oscuras a estas alturas, casi congelado por el miedo y perturbado intensamente en las cosas terribles que él estaba diciendo. Luego hubo otro flashback, la escena era ese mismo día, y la animación de esta escena era aún peor que antes. No recuerdo muy claramente, pero creo que comenzó con un recuerdo diciendo que la escuela había llamado al departamento de policía cuando se dieron los primeros desaparecidos, con la sospecha de que se habían escapado de la escuela. Habían dicho que era muy poco característico tanto de Darwin y Anais ir faltar a la escuela como delincuentes. Darwin era un poco ingenuo y bobo, pero era un buen chico y no hubiera siquiera soñado con hacer algo así, y Anais mucho menos. Ella era una excelente estudiante, a pesar de tener solo 4, que también le preocupaba a la policía, que una niña indefensa de 4 años niña haya desaparecido, así como un chico mayor. La escuela había sido revisada a fondo, por lo que la policía comenzó a buscar en la zona boscosa fuera de la escuela. Tomó poco tiempo para que la policía descubriera el macabro destino de Anais. En un pequeño lago fuera de la escuela, la cabeza de Anais se encuentra en una pequeña caja. Es probable que hubiera esperado algo así, del estilo cursi de la serie, pero no fue así. Sangre realista cubría la caja, dentro y por fuera. La cabeza de Anais se hizo en el estilo normal, pero estaba empapada en sangre y otros fluidos, no todos ellos eran de ella al parecer. Había una nota en la caja, aparentemente escrito con su sangre. Nunca se dijo durante el episodio de qué es exactamente lo que estaba escrito en la nota, pero al parecer conducían al resto de sus restos y cadáveres mutilados en gran medida de Darwin. Lo que más recuerdo de esta escena fue cómo parecía fuera de lugar. Toda la sangre y el gore de Darwin y de Anais, restos masacrados y desmembrados, se hizo de una manera muy realista y perturbadora. Parecía que la escena había sido tomada de una fotografía para las escenas del crimen realizado por un profesional, no parecía algo de un dibujo animado. La forma en que esta escena fue animada era diferente de la mayoría de las demás. Como se puede saber, los personajes de esta serie se hacen en muy diferentes estilos de animación, desde la animación Flash, al CGI, y creo que hay incluso un personaje realizado por alguien poniendo su barbilla al revés para hacer una cara. Esta escena en particular fue como algo que jamás había visto en el show antes. Cada pequeño detalle en el rostro de Darwin fue claramente ilustrado, se veía un poco como un zombie, su rostro estaba muy pálido y sus ojos había sido arrancado por alguien. Anais no le fue mejor, o lo que quedaba de ella de todos modos. Estaba desnuda y su estómago se habían abierto, sus intestinos estaban esparcidos alrededor de los árboles y arbustos en el bosque, hecho una vez más en un estilo muy morboso y realista. Me sentía muy mal. Por el momento este muy preocupante retroceso había llegado a su fin, por lo que rápidamente corrí al baño a vomitar. Con esto me sentí mucho mejor, por lo que me había dado cuenta no se trataba del final del capítulo sino comerciales. Fue entonces cuando me di cuenta de que el show había estado funcionando el doble de tiempo. Por lo general corrió durante 11 minutos, pero este episodio era candidato a unos 30 años. Para entonces me preguntaba si había alguna información sobre el duelo en Ind o algo, así que mientras los comerciales todavía estaban jugando, busqué alguna información sobre este episodio en Google. Nada ocurrió, no hay información remotamente similar a la trama o de que el nombre de este episodio haya existido alguna vez. Estaba muy asustado y me preguntaba si alguien más estaba viendo este episodio. Rápidamente le marqué a mi hermano Larry y le pedí que pusiera Cartoon Network y ver si él estaba viendo la misma mierda que yo. Estaba bastante enojado porque lo había despertado a esta hora, pero era un buen tipo y me dijo que lo iba a ver. Le di las gracias y me quedé en la línea para cuando el espectáculo regresó del corte comercial. La escena había sido cambiada de los cuerpos mutilados a la oficina del director. Le pregunté a Larry si estaba viendo algunos de esos animales animados que hablan, ya que eso era lo que estaban haciendo en mi televisor. Para mi sorpresa, dijo que no veía nada de eso, sino que era una repetición de un viejo Looney Tunes. Quedé en shock total, se me cayó el teléfono y corrí hacia el televisor para apagarlo y oprimí tan duro los botones que no se apagó del todo. Traté oprimiendo cada botón y ninguno de ellos y sin embargo no hizo nada. Intenté desconectarlo, pero no funcionó, el televisor seguía prendido.
Larry había colgado, suponiendo que yo estaba jugando una broma o algo así, y yo estaba solo, una vez más. Mi puerta estaba cerrada con llave desde el exterior, y la puerta de mi cuarto de baño ahora estaba cerrada también. Parecía que no tenía más remedio que llamar a la policía, ya que mis otros miembros de la familia se habían ido esa noche, fue la razón por la que podría quedarse hasta tan tarde para ver Adult Swim. Cuando me apresuré a marcar el número, accidentalmente se me cayó mi celular a la taza de Pepsi. Yo estaba muy asustado, y no tenía más remedio que terminar de ver el episodio. Encendí todas las luces de mi habitación y me metí bajo las sábanas, escondiéndome como mi hermano pequeño cuando ve películas de terror conmigo. Al parecer, me había perdido un poco, pero los padres de Gumball todavía estaban hablando con el director Brown, así que supuse que no me perdí tanto. Nicole le estaba preguntando si Gumball estaba bien, ya que ella no quería recordar lo que el director Brown le había contado sobre Darwin y Anais. Se veía un poco confundido y conmocionado por un momento, y le explicó que él pensaba Gumball estaba enfermo hoy y que había pasado el día en su casa por sí mismo con el virus estomacal. Nicole gritó y gimió, mientras que Richard le dijo en voz baja, Gumball había subido al autobús esta mañana, actuando de una extraña forma. La policía fue llamada una vez más, para buscar en el edificio y el pequeño bosque de las afueras del Moore Junior High. Lo habían encontrado en la clase de la señorita Simian, colgando de una soga, con un cuchillo cubierto de sangre detrás de él y de la sangre que cubría su ropa. El episodio terminó con el cadáver de Gumball colgando allí en la esquina del salón. Los créditos finales no tuvieron música, no los mostraron de la forma habitual que hace Cartoon Network, aplastando la mitad de la pantalla con una promo. Estos créditos rodaron lentamente y no eran tan divertido de ver, eran, un poco espeluznante, simplemente un texto en blanco desplazándose en un fondo negro. Solo reconocí el nombre de Ben Boquelet, ya que fue el creador de la serie, el resto eran personas que nunca había oído hablar. El aviso de derechos de autor al final dijo Cartoon Network Studios, 2001. Que era increíblemente extraño, ya que el espectáculo era nuevo para el año 2011. Después de todo lo que había pasado, la pantalla se fue a estática durante una fracción de segundo, durante el cual algunos clips de video impactantes fueron mostrados entre los intervalos estáticos. Todavía recuerdo a todos ellos muy claramente. La primera fue una imagen de una persona en un traje de doctor de la plaga, algo que siempre me ha asustado por alguna razón, y la forma en que la persona en el traje fue filmado era tan malo, una luz roja, algo que me asusta increíblemente brillaba sobre el clip. El siguiente era lo que parecía un video que se está reproduciendo muy rápidamente, una y otra vez la cara de un gatito que es aplastado por una mujer con tacones altos, lo cual era extraño, porque el llamado amigo mío me envió una foto ayer de un gato siendo pisado y asesinado, similar a la gatita en el video. El último de ellos fue el que más me molestó y me dieron ganas llorar y vomitar, era mi hermano pequeño, o al menos un niño pequeño que parecía muy similar, fue disparado con un revólver por una persona que parecía mi papá. Se podía ver claramente el cerebro del niño y las salpicaduras de sangre en la pared. Empecé a llorar sin control después de ese clip traumatizante, tanto así que me desmayé. Cuando me desperté, mi puerta estaba cerrada con llave, y mi televisor estaba apagado. Fui a llamar a la policía con el teléfono de mi casa que se ubicaba en la cocina y reportar las cosas que había visto en la televisión y que mis puertas se habían cerrado con llave. Cuando llegaron, que pudieron encontrar nada parecido a lo que recordaba de la madrugada de hoy. Le dije a mi hermano sobre el episodio, y se desmayó. Mi historial de internet incluso se aclaró, se enojaron conmigo, y apenas asumido que yo había tenido una mala pesadilla, cuando yo estaba seguro de que no lo hubiera hecho. Lo bueno es que he grabado el episodio. Los agentes se sorprendieron de lo que les mostré. Uno de los oficiales se sentían mal por mí y me llevó a un pequeño restaurante, así que podría recordar mis pensamientos.
En el comedor, me acordé de que mi familia estaba visitando a mi tía, y se suponía que debían estar de vuelta para el mediodía o así. Ya eran las 11, por lo que el oficial me llevó de vuelta solo para descubrir todo un escuadrón de coches de policía e incluso algunos agentes del gobierno en mi casa. Ellos me explicaron que mi hermano pequeño había desaparecido y que mi madre y mi padre eran sospechosos. Me estaba volviendo loco, y tratando de decirles sobre el clip perturbador del chico que se parecía a mi hermano que se disparó en la cabeza, pero no me escucharon. Me quedé con mi hermano mayor, Larry, que no me iba a creer tampoco. Todavía insisten en que todo lo que veía era un viejo corto de Looney Tunes, y nada en absoluto espeluznante o raro. Los policías finalmente me dijeron que iban a ponerse en contacto con Turner Broadcasting y decirles acerca del incidente. Un representante de Turner Broadcasting llegó a la casa de mi primo a hablar conmigo en privado sobre lo que había visto y experimentado esa noche. Él fue muy amable, pero todo parecía un poco como una especie de frente. Después de que lo único que recordaba podía decir, que accedió a reproducir la programación de ese día desde que se produjo el incidente con el episodio de Gumball. Para mi sorpresa, todo lo que estaba transmitiendo en ese momento era un viejo resumen de Looney Tunes, nada más, nada menos. Yo sollozaba histéricamente y gemí que lo que había vivido y visto era completamente real, pero nadie me escuchaba. Con el tiempo, descubrí que Ben Bokelet tenía una cuenta en Twitter, así que envié un mensaje sobre el episodio y esta fue la respuesta que me dieron. Una cosa, ¿cómo diablos te enteraste de eso? Yo nunca pensaba que iba a suceder. No se lo digas a nadie, Sarah. Sí, ese es mi nombre, pero el increíble mundo de Gumball se remonta aún más de lo que sabes. Yo tenía un trabajo muy aburrido como un adolescente, y yo boceteaba los pequeños dibujos de los Wattersons y amigos. El episodio que vio nunca más iba a ser visto por nadie más que yo y unos amigos míos. Fue una cosa muy horrible que hice, pero hemos hecho el episodio como una broma. Un chico de mi antiguo trabajo, que todo el mundo odiaba, su hijo fue raptado por un loco asesino en serie, que al parecer todavía anda libre. De todos modos, lo hicimos así que podía burlarse de cómo llegó a trabajar normalmente, llorando como un tonto, por lo que usted vio señor y la señora Watterson lloran tanto en el episodio. Lo sé, lo lamento profundamente por lo que hice, por lo que he tratado de enterrar a toda costa este estúpido proyecto. Literalmente, salí con mis compañeros, cavamos un hoyo y lo enterramos. Lo que yo no entiendo, sin embargo, es cómo usted describió la sangre y las tripas y esas cosas. No tuvimos ninguna escena con Darwin y cuerpos de Anais. Todo lo que sucede en el episodio es que los padres fueron informados de que los niños se encontraban muertos. No sacamos nada en el episodio así, en absoluto. No estamos tan enfermos. Ahora, esta es mi teoría, el loco que mató al hijo del hombre encontró la cinta que enterramos, lo miró, y en gran medida lo editó. Entonces, él secuestró la estación de televisión local cerca de... Bloqueé el nombre de mi ciudad, yo soy paranoico lo suficiente, y es una ciudad pequeña. De alguna manera, logro transmitir el episodio a Cartoon Network local. Ahora, ¿por qué su hermano no podía verlo? No tengo ni idea. ¿Por qué parece que eres el único que lo vio? No tengo ni idea tampoco. Lo sentimos, pero simplemente no lo sé. Ahora, para la explicación que usted ha estado esperando, los clips al final. No lo sé. Yo no. Estoy profundamente arrepentido, desde el fondo de mi corazón, pero yo no sé por qué se emitieron esos clips, yo no lo hago. Lo siento, yo realmente soy, pero yo y mis compañeros son solo los que hicieron esas escenas con Richard y Nicole llorando, eso es todo. Lo siento mucho Sarah, estoy tan profundamente apenado. Deseos, mejores, Ben Bokelet y todos los involucrados con el duelo.